¿Qué sucede cuando el cazador se convierte en la presa? Cuando las propias armas del depredador se vuelven contra él. La historia nos enseña que las guerras no las gana quien tiene más poder de fuego, sino quien piensa diferente. Las legiones romanas sucumbieron ante tácticas bárbaras. El Imperio Británico no pudo vencer la guerra de guerrillas. Y ahora, en 2025, presenciamos algo igualmente revolucionario. Imagínese esto. Un sistema de defensa aérea de $15 millones, diseñado para proteger una región entera, equipado con misiles hipersónicos y tecnología de radar de vanguardia. Construido para detectar amenazas a cientos de kilómetros de distancia. Operado por especialistas entrenados. Protegido por múltiples capas de seguridad. Ahora imagínese que se autodestruye. No por un fallo, no por fuego enemigo, sino por la confusión, por el pánico, por ser superado en astucia por máquinas voladoras que cuestan menos que un coche usado. Esto no es ciencia ficción. Esto no es un guión de Hollywood. Esto fue lo que ocurrió el 29 de octubre de 2025, a las 2:48 de la madrugada, sobre la Crimea ocupada. Y la forma en que se desarrolló se asemeja a una partida de ajedrez entre un gran maestro y un principiante. Solo que el aficionado está ganando. Permítanme mostrarles cómo 5 drones y una brillante planificación táctica reescribieron las reglas de la guerra moderna. 29 de octubre de 2025, 2:48 am. Una batería de defensa aérea rusa Pantsir S-2, estacionada cerca de Serapol, en la Crimea ocupada, experimentó algo imposible. Disparó un misil que detonó dentro de su propio sistema de lanzamiento. Abrumado por las contramedidas electrónicas y rodeado por drones ucranianos de bajo costo, el ordenador de puntería colapsó catastróficamente. El resultado, un interceptor hipersónico explotando dentro de su propio tubo. 60 segundos después, una ojiva ATAC-MES de 1.200 kilogramos completó la destrucción. La secuencia comenzó un cuarto de hora antes, con apenas 5 drones aéreos que surcaban la densa niebla. 2:33 am. El lanzamiento. La operación no se inició desde un aeródromo, sino con la señal acústica de lanzamiento de una catapulta portátil, ubicada en un claro inundado cerca de Jersón. Se desplegaron 5 drones clase Bover. 4 servían como equipo de persecución. Las distracciones. El quinto funcionaba como unidad de mando, el Bover Fantasma. Descendieron inmediatamente a 12 metros de altitud, utilizando la densa niebla cargada de humedad como camuflaje natural mientras penetraban la línea del frente. Primer contacto. La primera línea defensiva rusa no era tecnológica, sino humana. 45 soldados de infantería, ansiosos y apostados en posiciones defensivas, la detectaron por el sonido antes de la confirmación visual. Un sutil dron de alta frecuencia que parecía omnidireccional. La señal acústica de los hostiles que se aproximaban. La munición trazadora de un cañón automático ZU-23-2 surcaba la oscuridad a 2.000 disparos por minuto, mientras 2 equipos de MANPADS disparaban contra objetivos indistintos. Una demostración de potencia de fuego impresionante, aunque totalmente ineficaz. El problema fundamental. Dentro de la densa niebla, el alcance visual efectivo para el personal terrestre era inferior a 30 metros. Los drones operaban a 12 metros. Intentar neutralizarlos era comparable a dispararle a un colibrí en medio de una tormenta con los ojos vendados. En lugar de intentar el sigilo, uno de los drones ejecutó una maniobra contraintuitiva. Anunció su ubicación. Rompiendo la formación, la unidad Bover 1 realizó un ataque deliberado contra una antena de comunicaciones insignificante, activando su modesta carga explosiva. Daños materiales. Insignificantes. Impacto táctico. Instantáneo. El ataque confirmó una amenaza real que la infantería no podía neutralizar, lo que obligó a activar la siguiente línea defensiva. Dentro del centro de mando de Serapol, el técnico de radar Nebo M observó la pequeña detonación en la imagen térmica, pero su pantalla de radar seguía mostrando 5 contactos. La quinta lectura era artificial,
una señal fantasma transmitida por el propio Bover fantasma, para preservar la huella electrónica del enjambre y aumentar la confusión. El técnico rastreaba ahora 4 drones físicos y una réplica digital. Los 4 señuelos Bovers iniciaron su propia maniobra de desorientación. Sus transpondedores emitían señales que imitaban las características de vuelo de las aves migratorias. El algoritmo del Nebo-M, al intentar procesar 4 señales aviares y una señal fantasma persistente a través de la niebla, clasificó los señuelos reales como entidades biológicas de baja prioridad. Ese momento de incertidumbre le brindó a Ucrania su única oportunidad de ataque. 2:49 a.m. Lanzamiento de ATAK-MOS. A 20 kilómetros de distancia, una batería HIMARS ucraniana disparó un misil ATAK-MS. La tripulación evacuó de inmediato. Se habían convertido en el objetivo de máxima prioridad en Crimea. Su lanzamiento generó una enorme e inconfundible señal térmica visible para los satélites de reconocimiento rusos y una señal acústica detectable a kilómetros de distancia. Un sistema de radar de contrabatería ruso, presumiblemente un Su-1M, ya había triangulado su ubicación precisa. Se estaba tramitando la orden de eliminación. Según evaluaciones de inteligencia, el tiempo de vuelo de un misil ruso Iskander, o Smerch, hasta su posición oscilaba entre 4 y 6 minutos. Su protocolo no era simplemente disparar y replegarse. Se trataba de un ejercicio de supervivencia de 90 segundos, coreografiado con precisión. La batalla de guerra electrónica, con el ATAK-MS ya en el aire y acelerando hacia Crimea, los especialistas rusos en guerra electrónica respondieron. El sistema Krasuka-4 se activó, proyectando un campo de interferencia de 300 kilómetros sobre el espacio aéreo. Para los 4 drones señuelo, el efecto fue inmediato. Su conexión Starlink se cortó. Sus controles fallaron. Durante 10 segundos críticos, se convirtieron en costosos planeadores sin motor que descendían. Este es el momento en que fracasa el 99% de las operaciones con drones. Para los técnicos rusos de guerra electrónica, sus pantallas indicarían la desaparición de las señales de los 4 drones. Un éxito rotundo. Pero su celebración fue prematura. Aquí es donde el dron fantasma Bover pasó de su función de reconocimiento a algo parecido a un coordinador de proyectos que ejecutaba inteligencia artificial avanzada. Operando a una altitud superior al alcance efectivo del Krasuka, no se limitó a pilotar los drones a distancia. Estableció una red de IA discreta, un protocolo de comunicación láser de alta velocidad entre sí mismo y los 4 señuelos. El Bover fantasma había establecido su propia red privada, resistente a las interferencias, justo encima del territorio hostil. En las pantallas rusas, la pesadilla se materializó. Las señales de los 4 drones permanecían apagadas, lo que confirmaba el éxito de la interferencia. Sin embargo, en las imágenes térmicas de otros sistemas, esos 4 drones idénticos no caían. Maniobraban con precisión, ejecutando sus ataques. Una contradicción imposible. ¿Cómo podía un adversario desconectado seguir combatiendo? El operador del Pantsir S-2 se enfrentaba ahora al caos. Su radar mostraba interferencias y estática. Fuego amigo de sus propios sistemas de interferencia. Sus únicos sensores fiables eran las cámaras térmicas, que revelaban 4 amenazas muy reales que se aproximaban rápidamente, emergiendo de la niebla. Entró en combate. Su primer misil, 57E6, un interceptor hipersónico cuyo valor supera el de un vehículo de lujo, fue lanzado desde los rieles, fijando como objetivo al Bover número 2. El Bover fantasma, procesando el lanzamiento en milisegundos, transmitió de inmediato una orden de anulación. Patrón evasivo Delta. El Bover número 2 ejecutó un giro brusco de 3G, suficiente para engañar al misil. El interceptor, incapaz de ajustarse al cambio repentino de trayectoria, detonó justo detrás. La fragmentación penetró la sección de cola del dron, pero este permaneció en el aire, dañado pero operativo. Primer disparo, falló.
Fuego de saturación. El operador, probablemente expresando su frustración, observó cómo los 3 señuelos restantes se separaban. Tomó una decisión táctica instantánea. Fuego de saturación. Lanzó 2 misiles adicionales en rápida sucesión, uno contra el Bobber número 3 y el otro contra el Bobber número 4. Una respuesta impecable. Justo lo que los ucranianos anticipaban. El Bobber número 3 no intentó evadir. Se adentró directamente en la trayectoria del misil, vaporizándose en un destello silencioso en la pantalla térmica. Un sacrificio deliberado. Pero su destrucción cumplió un propósito. La explosión masiva y el resplandor térmico cegaron temporalmente la óptica del Pantsir, creando un crucial medio segundo de ocultamiento para el Bobber número 4, que aprovechó el caos para descender aún más, provocando que el segundo misil perdiera el seguimiento e impactara inútilmente contra el terreno. Un dron eliminado, 1 dañado, 2 aún operativos. El operador ruso se enfrentó a una pesadilla. El Bobber número 2 dañado se acercaba. El Bobber número 4, intacto, emergía desde abajo, y el Bobber número 5 comenzaba su propia secuencia de ataque. Mientras tanto, los 2 señuelos supervivientes ejecutaron su última instrucción preprogramada, un ascenso vertical suicida. Esta maniobra final asestó el golpe de gracia, no a los drones, sino al sistema. El operador, intentando rastrear 3 objetivos distintos que se movían erráticamente, forzó sus controles a la máxima elevación del radar. Pulsó el botón de disparo para un 4.º lanzamiento. La computadora de control de fuego, ya comprometida por interferencias amigas y sobrecargada por las tácticas de enjambre, finalmente falló. Sufrió una sobrecarga catastrófica. El 4.º misil no se lanzó. Detonó dentro de su propio tubo. El sistema de defensa aérea de $15 millones se había autodestruido entre llamas y metal retorcido. El ataque terminal, el ATACMS, volando a 45 metros de altitud, había utilizado el camuflaje del terreno. No solo volaba, sino que trazaba un mapa del campo de batalla a Mach 3, como un superdeportivo en una carrera todoterreno. Al coronar el último accidente geográfico, su objetivo, el cuartel general de defensa aérea, ahora en llamas, y el enorme depósito de combustible detrás, quedó completamente expuesto. La carga útil final de 1.200 kilogramos estaba a punto de ser lanzada. El ATACMS inició su picado final, con una trayectoria casi vertical. En tierra, la tripulación del cañón automático CU-23-2 intentó desesperadamente girar y elevar su arma. Tenían menos de un segundo antes del impacto. Un gesto inútil contra un objetivo que viajaba a Mach 3. El impacto de la carga hueca. El impacto no fue una explosión convencional, sino una inyección concentrada de energía catastrófica. La ojiva de carga hueca de 1.200 kilogramos funcionó a la perfección, empleando el efecto Monroe para concentrar toda la fuerza explosiva en un chorro hiperveloz de cobre fundido que viajaba a más de 10.000 kilómetros por hora. Este chorro impactó contra el techo reforzado del centro de mando Nebo M y lo penetró sin esfuerzo, atravesando 30 centímetros de acero y hormigón de grado militar en milisegundos. La secuencia de detonación dentro del búnker fue instantánea, creando 2 mecanismos de destrucción distintos. Primero, un evento de sobrepresión catastrófica. La explosión generó una onda de presión que alcanzó un pico de 1.200 psi en el epicentro, disminuyendo a 500 psi a 3 metros de distancia, suficiente para desintegrar el acero. Las consolas de radar, los sistemas de comunicación y los 20 oficiales que se encontraban dentro no solo fueron desplazados, sino que fueron sometidos a fuerzas que pulverizaron objetos sólidos. Segundo, la penetración secundaria. El chorro de cobre, aún con una inmensa energía cinética, salió por el suelo del búnker y penetró directamente en el tanque de diésel de 70 toneladas más cercano del depósito de combustible de Barnitsa. Una reacción en cadena arrasó el depósito. En 5 segundos, 840 toneladas de diésel se incendiaron,
liberando una bola de fuego sostenida que se elevó 25 metros en la atmósfera. La onda de choque resultante se registró en los sismógrafos regionales como un evento sísmico de magnitud 1.8, 2:51 AM. Ironía perfecta. En un momento de justicia poética, justo cuando el cuartel general de Serapol era destruido, un misil ruso Iskander, guiado por el radar Su-Park 1M, impactó en un terreno baldío a 20 kilómetros de distancia. La tripulación del HIMARS no solo había sobrevivido, el contraataque de su adversario había alcanzado un objetivo que ya no existía. Evaluación de daños de combate. En el aire, la misión del Ghost Bober pasó del reconocimiento a la evaluación de daños en tiempo real. Su cámara térmica registró la completa destrucción térmica de la estructura del objetivo principal, seguida de violentas detonaciones secuenciales de los tanques de combustible. Detectó explosiones secundarias en todo el complejo a medida que los depósitos de munición ubicados demasiado cerca del depósito comenzaban a explotar. En tierra, la infantería rusa restante ya no era una fuerza de combate. Eran blancos fáciles dentro de una zona de muerte de la que no podían escapar. La transmisión del Ghost Bober registró múltiples firmas térmicas que se dispersaban desde el infierno. Se confirmó la aniquilación sistemática y total del centro neurálgico de la defensa aérea rusa en Crimea. El análisis financiero. Calculemos las consecuencias en términos que los contables del Kremlin comprendan. 35 millones de dólares en tecnología rusa avanzada, vaporizados en segundos. El radar Nevo-M, el Pantsir S-2, el centro de mando y control de toda Crimea desaparecido, borrado por completo. No se trata solo de la pérdida de equipo, sino también de la pérdida de las tripulaciones entrenadas y experimentadas que lo operaban. Se estima que unos 20 oficiales y técnicos de ese cuartel general han sido dados de baja permanentemente. Además, está el combustible. 840 toneladas de diésel, el elemento vital de cualquier fuerza mecanizada. Destruido. En términos puramente financieros, fue una pérdida catastrófica. En términos militares, fue exponencialmente peor. Ese combustible no era un mero adorno. Era la reserva operativa de 4 brigadas rusas. Eso significa 5.000 soldados en el frente, ahora prácticamente inmovilizados. Sus tanques T-90, sus vehículos blindados, sus camiones de suministros, todos se transformaron en costosas estructuras metálicas fijas con una autonomía de combustible nula. Ucrania acababa de cortar una línea de suministro de 160 kilómetros sin disparar un solo proyectil de artillería. Implicaciones estratégicas. En términos empresariales, Ucrania no solo interrumpió la cadena de suministro de su adversario, sino que llevó a cabo una toma hostil de su movilidad, forzando una paralización operativa total durante al menos 30 días. Pero ¿qué hay más humillante que ver tus fracasos expuestos? El bombardero fantasma Bober no se destruyó. Transmitió en alta definición pruebas de la victoria de Ucrania y las distribuyó rápidamente por todos los canales de Telegram, desde Kiev hasta Vladivostok. Si bien el portavoz de Putin lo describiría posteriormente como un pequeño incendio causado por un fallo técnico, el mundo entero observó las imágenes térmicas en 4K. Presenciaron las explosiones secundarias. Vieron el Pantsir en llamas. La narrativa era innegable. La impenetrable defensa rusa, su armamento de alta tecnología, había sido desmantelado por un puñado de drones comerciales, en esencia, modificados. La lección para Rusia es brutal y plantea un dilema imposible. La táctica de disparar y reposicionarse demuestra que intentar localizar lanzadores HIMARS en tiempo real es una estrategia condenada al fracaso. Su única respuesta lógica sería dispersar sus activos de alto valor. Se enfrentan a una paradoja estratégica. Si mantienen concentrados sus activos de alto valor para protegerlos, crean un objetivo gigante y atractivo, como vimos esta noche. Pero si lo dispersan todo, crean una docena de objetivos más pequeños y vulnerables que su defensa aérea no puede cubrir simultáneamente. No hay una respuesta correcta.
Pero el verdadero daño duradero trasciende los dilemas tácticos. Es la paranoia que esta operación infunde en todo el ejército ruso. A partir de ahora, cada operador de radar ruso que, en una noche tranquila, observe una bandada de pájaros en su pantalla, sentirá dudas. ¿Son realmente pájaros? Esta paranoia los obliga a una carrera armamentística asimétrica imposible de ganar. Rusia invertirá ahora miles de millones en nuevo software de radar, procesadores más rápidos e interceptores mejorados para contrarrestar una amenaza que costó $10.000. ¿Y la respuesta de Ucrania? Simplemente lanzarán una nueva actualización de firmware de código abierto para su flota de drones. Es una espiral descendente de muerte económica. Millones en mejoras contra un parche de 5 kilobytes. Una operación de $1 millón coordinada por drones valorados en $10.000 acaba de paralizar una red de defensa de $35 millones. Dejar inoperativa a una fuerza de combate de 5.000 hombres y crear una crisis estratégica para todo el Frente Sur. Ni siquiera el fondo de inversión más exitoso de Wall Street puede ofrecer semejante retorno. La lección es clara. En el siglo XXI, la amenaza más letal no siempre es la que provoca la mayor explosión, sino la que te supera en astucia. La que transforma tus fortalezas en vulnerabilidades fatales. Todo lo que se necesitó fue algo de confusión, una programación ingeniosa y la profunda comprensión de que la maquinaria bélica rusa es un gigante lento y predecible. Quizás la próxima vez, Rusia debería invertir en un extintor y un departamento de TI superior. Si crees que el ingenio ucraniano está demostrando una excelencia táctica, dale al botón de me gusta y suscríbete para presenciar cómo se desintegra aún más la maquinaria bélica de Putin.